Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bienvenido nuevamente al programa de Ministerio Evangelístico Alcanzando Almas para Cristo. Mi nombre es Sergio González. Y mi nombre es Norma Gutiérrez. Le saludamos con el amor de Cristo. Le damos muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares en este momento, trayendo la palabra de Dios. Le doy muchas gracias a Dios por darme este privilegio, tremendo privilegio de predicar el Evangelio a través de la señal de Almavisión. Amén. Gloria sea su nombre. También le doy las gracias a los pastores Camaño por permitirnos venir y usar todos los instrumentos que hay aquí en el canal de Almavisión para predicar la sana doctrina, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermana. Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí un nuevo día, acá llevando una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Hermanos, gracias por sus ofrendas. Gracias porque a través de esas ofrendas el canal de Almavisión puede seguir al aire. Gracias por bendecir, gracias por sembrar en esta tierra fértil, porque gracias a eso podemos alcanzar almas para Cristo, así como se llama nuestro programa que fue inspirado por el Espíritu Santo, Alcanzando Almas para Cristo, un alma a la vez, porque amamos las almas y esa es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos haciendo la gran comisión que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, así que este día yo le quiero agradecer por sus ofrendas, y si usted tiene en su corazón de mandar otra ofrenda o nunca has ofrendado en este canal, puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y sembrar en este canal, que es una tierra fértil, para que el canal siga con esta programación cristocéntrica guiada por el Espíritu Santo, bíblica. Amén. Que es lo más importante, y acá en este canal están las tres. Así que pasamos con mi hermano Sergio, que trae una palabra poderosa inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muchas gracias, como decía mi hermana, gracias por sus ofrendas. Si los programas que se transmiten aquí en Almavisión han sido de bendición, han edificado tu vida, ha llegado una palabra de esperanza, una palabra de amor, es tiempo de ofrendar también. Amén. Para que estos programas sigan en el aire. Y mire, a lo mejor un programa de los que usted ve, también uno de las personas que usted quiere que venga a los pies de Cristo, lo ve y gracias a ese programa llega a los pies de Cristo. Amén. Así es que hay que seguir sembrando. Gloria a Dios por los sembradores, por esas personas que siguen evangelizando por medio de sus ofrendas. Gloria sea su nombre. El día de ahora yo quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón, algo que yo sé que muchas personas han pasado o están pasando. Y le digo que están pasando porque muchas veces no importa el tiempo que nosotros tengamos en el Evangelio, no importa el tiempo que hayamos caminado, pero seguimos en un proceso. Y yo le quiero compartir esto que llegó a mi vida porque estuve en un momento de desolación, vamos a decir, caminando por un desierto que yo no encontraba salida, pero el Espíritu Santo llega y me manda a un salmo, al Salmo 32. El encabezado del Salmo 32 dice, la dicha del perdón. Yo quiero leer 5 versículos para usted, pero me quiero enfocar en uno y yo le voy a decir cuál es. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El número 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Luego dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Gloria sea su nombre. Aleluya por esta palabra. Lo que yo le quiero compartir el día de ahora es, mire, hermano, a lo mejor usted se siente un poco aturdido. ¿Y por qué le digo aturdido? A lo mejor usted se siente un poco desesperado, porque muchas veces nosotros venimos al camino de Dios. Venimos al camino de Dios, aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador en nuestro corazón y pedimos perdón por los pecados que cometimos y Jesucristo nos perdona. Claro que sí, Él nos perdona, pero ¿qué es lo que pasa en el transcurrir en el camino? Viene el enemigo, que su nombre es Satanás, y comienza a recordarnos cosas que nosotros hicimos en el pasado, cosas que nos comienzan a perturbar cuando nosotros vamos caminando, cosas que vienen a nuestra memoria y nos comienzan a hacer caer en depresión, nos comienza a hacer caer en culpabilidad, nos comienza a caer en enojo, porque hay muchas cosas que nosotros cometimos en el pasado y vamos a mencionar un par de ellas o unas cuantas de ellas. Podemos hablar de fornicación, podemos hablar de pornografía, podemos hablar de que a lo mejor robamos dinero a ciertas personas o cosas materiales. Podemos hablar que a lo mejor engañamos mujeres, y estoy hablando, cuando digo mujeres, me refiero a muchas mujeres y estoy hablando como hombre, porque a lo mejor hay mujeres también que engañan a hombres. ¿Y de qué manera a lo mejor los hombres o las mujeres engañan a las personas? Haciéndolos caer y sacándoles un poco de dinero. Ese es un ejemplo, hay otros ejemplos, pero el punto es que nosotros hicimos cosas en el pasado, pedimos perdón, pero ¿por qué motivo nos atormentan cuando nosotros vamos caminando por ese camino? ¿Por qué motivo Satanás se encarga de martillarnos con esos pecados que nosotros cometimos? ¿Por qué traigo yo esta palabra el día de ahora? A lo mejor tú me estás sintonizando en este momento y te estás identificando con lo que yo estoy diciendo. No es casualidad, no es casualidad. Déjame decirte una cosa. El enemigo te está engañando. El enemigo te está diciendo que no tienes perdón. El enemigo te está diciendo que lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Dios todo pecado lo perdona. Dios es justo y misericordioso para perdonar todos los pecados que tú hayas cometido. Pero tú tienes que llegar con un corazón contrito y humillado. A lo mejor tú eres una persona que cayó del evangelio, una persona que era cristiano, o vamos a decir que asistía a la iglesia y quería conocer más de Dios, pero las circunstancias de la vida te hicieron caer y ahora te fuiste por otro camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás comienza a invadir tu mente y comienza a decirte que no tienes perdón. Mira, cuando yo estaba en el camino de Dios, yo me alejé de ese camino. Yo me alejé por muchísimos años. Para serte exacto, fueron más de 25 años fuera del evangelio, fuera del camino de Dios. Yo le di la espalda a Dios, pero Dios jamás me dio la espalda a mí y siempre estuvo protegiéndome. Ahora yo lo veo que Él siempre puso su mano delante de mí para que nadie ni nada me tocara. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando yo estaba fuera del camino de Dios, llegó a mi mente muchos pensamientos. Una cierta ocasión, y esto es un testimonio personal, cierta ocasión yo estaba en la sala de mi casa analizando las cosas y me puse a pensar qué pasaría si yo me muriera en ese momento. ¿A dónde iría? Y la respuesta fue bien fácil. Al infierno porque yo estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban, estaba cometiendo pecado, estaba hundido en el pecado, estaba hundido en el fango. Entonces llegó ese pensamiento y yo dije, pues yo me iría al infierno.
Pero ¿qué pasa si Dios me diera la oportunidad de 1 minuto, o vamos a decir 30 segundos, que Él me diera la oportunidad de arrepentirme y decirle, perdóname Dios mío por todo lo que hice y acepto a Jesucristo en mi corazón? ¿Y saben cuál fue la respuesta que yo tuve? Porque esa fue una respuesta que a mí me estaban dando, que a mí me estaban alimentando. Lo primero que dije fue, oh, eso no es justo. Eso no es justo porque ¿cómo es posible que de tanta maldad que yo he hecho, en el último minuto yo me arrepienta y me hagan salvo? No, se me hace injusto. Eso es injusticia. Así es que no, yo no me arrepentiría. Yo diría, yo merezco castigo y voy para el infierno. Si tú estás pensando de esa manera, déjame decirte que no es así. El amor de Cristo es tan grande, el amor de Dios hacia la humanidad es tan grande que dio a su único Hijo para que muriera por mí y muriera por ti, para sanar todos esos pecados. Esos pecados que has cometido, Dios es justo y verdadero para perdonarlos. Pero es en el caso de que tú todavía no te has reconciliado, o a lo mejor tú todavía no has llegado al camino de Dios, no te has arrepentido y le has entregado tu corazón a Cristo. Pero vamos a hablar de las personas que ya van en el camino y que Satanás los está martillando con pecados que han cometido. Ese es el gran problema, que no hayamos qué hacer, porque yo caí en ese camino, que Satanás me atormentaba día y noche, y cada vez eran tan grandes los ataques que yo comenzaba a caer en depresión, porque yo me sentía mal por todo lo que yo había hecho. Y yo decía, no es justo que yo haya cometido tanto y Dios me haya perdonado. Pero el Espíritu Santo me lleva a este salmo. Y mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Wow. Cuando yo leí eso dije, wow, significa de que yo tengo que declarar el pecado. Específicamente se lo tengo que declarar a Dios, se lo tengo que confesar y le tengo que pedir perdón. Entonces, en el versículo 5, dice algo muy importante y es donde yo me quiero enfocar. Como te dije al principio, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No. Hermano, ese día yo me recuerdo que dije, yo voy a hacer eso. Yo le voy a declarar mi pecado. ¿Y qué pecado era? Algo con que Satanás llegaba día y noche a atormentarme. Entonces yo me arrodillé, extendí mis brazos y comencé a pedir perdón. Por cada pecado que a mí me llegaban a atormentar, yo comencé a pedir perdón y le decía a Dios, perdóname Dios mío por esto que yo hice, perdóname Dios mío por esta falta o este pecado que yo cometí, y se lo declaraba a Él. Yo lloraba, yo exclamaba el pecado que yo había cometido porque yo ya no quería ser atormentado. El Espíritu Santo me había guiado a este capítulo del Salmos. Y yo lo estaba haciendo, yo lo estaba declarando, y en ese momento yo comencé a sentir un bálsamo en mi vida, en mi ser, que Dios me estaba perdonando porque yo lo estaba declarando, ese específico pecado por el cual llegaban a atormentarme día y noche. Yo comencé a sentir ese bálsamo, hermano, y cuando yo terminé la oración, yo me sentí libre. Amén. Yo me sentí libre, y cada vez que yo pensaba nuevamente en esas transgresiones o en ese pecado que yo había cometido, yo no sentía nada. Yo sentía paz en mi vida, yo sentía paz en mi corazón, porque yo sabía que lo había confesado y Dios había sido justo en perdonarme lo que yo había cometido. Por eso traigo esta palabra, porque yo he encontrado muchas personas en mi caminar que me dicen, hermano,
yo soy atormentado por este pecado. Y yo le digo, lea el Salmo 32. El Salmo 32 a mí me ayudó mucho. Yo confesé los pecados y Dios fue justo para perdonarme. Ahora yo siento paz en mi corazón, yo siento paz en mi vida. Hermana, algo que a ti te gustaría compartir. Sí, mis amados hermanos, y entiendo a mi hermano Sergio, porque igual yo, los dos nacimos, bueno, fuimos criados en un hogar cristiano. Amén. Los dos. Esa abuelita, que fue la que nos crió, nos llevaba a la iglesia desde pequeñitos. Como dicen, nos criamos en las bancas. Amén. A nuestra adolescencia nos alejamos del Señor. Cuando yo empiezo mi proceso y quiero reconciliarme con el Señor, los pecados me atormentaban y me avergonzaban. Porque yo decía, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Porque yo, sabiendo lo malo, lo fui a hacer. Y me atormentaba muchísimo, y tal vez le estoy hablando aquí a alguien, alguna jovencita, alguna persona que me está oyendo, pero especialmente mujer. Yo crecí en el Evangelio y uno de lo que más me inculcaron es guardarme hasta el matrimonio. Y yo no quise guardarme, me fui a vivir con mi novio, y él, no siendo cristiano, no siendo criado en el Evangelio, él quería casarse. Y yo, siendo criada en el Evangelio, no quise casarme. Él quería hacer las cosas bien, él quería que nos casáramos primero, y yo no quise porque tenía una rebeldía y un corazón duro y una amargura que llegué a decir que no creía en el matrimonio. Cuando empezamos a pasar el proceso que Dios utilizó para que tanto como mi esposo como yo llegáramos a los pies de Cristo, la vergüenza que yo sentía por haber hecho eso, de no haberme esperado lo que yo siempre decía, lo que yo me habían inculcado, eso me atormentaba en una manera tremenda. Me atormentaba de que había estado en fornicación y me atormentaba muchísimo. Entonces eso, cada vez que yo quería orar para reconciliarme con el Señor, eso no me dejaba, me atormentaba. Entonces, cuando el Señor, visitamos una iglesia cristiana, y es allí donde yo me reconcilio a través de Almavisión, Centro Internacional de Almavisión, el Señor me hace libre de eso, y es lo mismo que mi hermano Sergio compartía. Cuando yo le pedí perdón al Señor por haber estado en fornicación, el Señor, el Espíritu Santo, me hace libre. Amén. Y cuando ya después esos pensamientos querían venir otra vez a atormentarme, ya no me atormentaban, porque sabía que alguien había dado su vida por mis pecados, porque sabía que alguien había derramado hasta la última gota por todos mis pecados y había sufrido todo por todos mis pecados, y que el Señor manda hasta lo más profundo del mar todos los pecados. Amén. Y no había nadie que me podría condenar, porque ni Él me condena, nadie más me podía condenar. Entonces fui libre, completamente libre. Nos casamos con mi esposo, le servimos ahora al Señor, y yo te digo, no sé si hay alguien que me está viendo y tal vez eso te atormenta. Créeme que si tú vienes con un corazón arrepentido delante del Señor y haces las cosas ya correctamente, el Señor te perdona. Y muchos, Sergio, dicen, cuando yo ya cambie, yo voy a ir a los caminos del Señor. Él es el que te va a cambiar. Amén. Uno con las fuerzas de uno no puede, porque no solo era eso, Sergio, eran otros pecados que atraíamos. Yo tenía mucha amargura, tenía muchas cosas que el Señor fue trabajando conmigo, trabajando con mi hermano, con mi esposo. Entonces, no es con nuestras propias fuerzas. ¿Te imaginas? Aquí dice que mientras callaba, se secaban mis huesos. Se secaban mis huesos. ¿Te imaginas? Qué tremendo vivir así. Así es. Y por eso es de que uno dice mi gemir de todo el día. Porque uno anda caminando, la gente lo ve, pero en su mente trae todo eso y lo trae encerrado. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas caen en depresión. Muchas personas caen en depresión porque ellas comienzan a sentirse como avergonzadas de lo que han hecho. Pero Dios es justo. Dice la Biblia de que Él no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Amén. Entonces,
cuando a usted le dicen, hermano, que usted ya no tiene salvación, que nadie da nada por usted, déjeme decirle que no es así. Porque si tú estás escuchando este programa el día de ahora, déjame decirte que Cristo es la respuesta. Tú estás escuchando este programa por un motivo, porque Dios quiere que lo escuches. Dios trae una palabra a tu vida. Dios te está diciendo cuál es la llave para que tú puedas abrir esa puerta y puedas salir de ese tormento en el que estás. Porque en ese tormento estuve yo y yo me identifico con esas personas que dicen, estoy pasando algo pero tremendo, llega el enemigo y me ataca con cosas que yo hice en el pasado. Pero la palabra de Dios también me dice de que Dios agarra los pecados, los amarra en una piedra de moler y los avienta a lo más profundo de la mar. Entonces, si Él no se recuerda de los pecados que yo cometí, entonces yo ¿por qué voy a ser esa persona de estarlo recordando? Ahora, cuando en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré. ¿A quién se lo declaré? Se lo declaré a Dios. Amén. A Él se lo declaré. Y miren, hay unas cosas, a lo mejor yo siento en mi corazón en este momento que a lo mejor la persona dice, pero yo le hice daño a X persona. Ok, tú ya no tienes contacto con esa persona, porque yo también tuve ese problema. Yo había hecho daño a otras personas, entonces yo ya no tengo contacto con esas personas. Pero yo te voy a decir una cosa, yo me recuerdo de cada nombre de esas personas. Yo me arrodillé ese mismo día que estaba confesando mis pecados, yo me arrodillé y comencé a exclamar esos nombres y decía, perdóname, y ponía el nombre, si yo te arruiné la vida o te ofendí, perdóname, porque yo no podía ir enfrente a esa persona y pedirle perdón. Pero cuando yo comencé a hacer eso, yo comencé a sentir una paz en mi interior, en mi corazón, y dije, wow, ahora yo me siento libre. Amén. Esta carga que yo traía, ya no la siento. Por eso dice Dios, o digo Jesucristo, trae las cargas a mí, Amén, que yo os gloria a haré Dios. descansar. Esas cadenas que me estaban agarrando, esas ataduras, fueron liberadas en ese momento que yo comencé a declarar mi pecado. ¿A quién? A Dios. A Él se lo declaré. Y Él fue justo y dijo, yo te perdono. Amén. Yo te perdono porque la Biblia lo dice. Él es justo y verdadero para perdonar nuestros pecados. Entonces, hermana, dime, ¿qué más tienes tú? Yo les digo, mis amados hermanos, de que si Dios no te condena, tú no te puedes estar condenando, Amén. ni otra persona te puede condenar, porque Amén, eso amén. también pasa a veces cuando es religión Amén. y no es Jesús. Vienen y te condenan como la mujer que la agarraron en adulterio. Amén, así es. Todos la querían apedrear y condenar. El Señor Jesús no vino a condenar. Claro que no. Él vino a salvar. Y es donde Dios quiere que nosotros veamos con misericordia a Claro los que demás. sí. Porque también nosotros cometimos pecados. Claro que También Dios nos sacó de lo más sucio. Entonces nosotros tenemos que ver con misericordia al perdido y traerlo con Amén. lazos de amor a Claro que sí. Jesucristo. A mirar con compasión a las almas, así como acá Almavisión, un alma a la vez. Un alma a la vez. Un alma a la vez. Amén. Y con amor hablarle, porque el Señor Jesús no vino a condenar. Claro que no. Y miren, hay veces yo me encuentro personas que me dicen, pero mira, estoy todo tatuado. Ya. No importa. Claro que todo eso no importa. Amén. Estuviste en fornicación, estuviste en pornografía, estuviste en adulterio. Eso no importa. Dios es justo y verdadero para perdonarte. En el momento que tú dices, yo me arrepiento de esto que estoy haciendo, yo quiero entregarle todo a Dios. En ese momento, Él ve tu corazón y Él te Amén. rescata de donde Amén, estés. amén. Ahora, a mí me gustaría hacer un llamado en este momento. Siento en mi corazón hacer un llamado para esa persona que cayó del camino de Dios, que cayó del camino y ahora ve hacia atrás y dice, yo creo que no tengo perdón. Claro que tienes perdón, Amén. porque yo estuve haciendo cosas malas por más de 25 años y Él fue justo para perdonarme. Yo te digo a ti, Él perdonó a mi hermana Norma, Él me perdonó a mí. Amén. Claro que te va a perdonar Amén, a ti. gloria a No Dios. importa lo que hayas hecho, en el momento que tú te arrepientes y dices, no lo quiero hacer nunca más y yo le pido perdón a Dios, Él te perdona. Amén. Si tú también
quieres aceptar a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, yo te invito a hacer esta oración en este momento para que aceptes a Cristo y para que te reconcilies. Repite después de mí. Padre Celestial, vengo delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por todos mis pecados. Padre, yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador en mi vida. Acepto que Él es el Hijo de Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Me reconcilio contigo, Señor Jesús. Que seas tú, Padre, trabajando en mi corazón y en mi vida. Ayúdame, Señor amado, a hacer tu voluntad y no la mía. Yo te pido fuerzas y fortalezas para abandonar todo lo malo que estoy haciendo, Padre. Me arrepiento en este momento y quiero ser hijo tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, te invitamos que llames a los números que están en pantalla para que nosotros te guiemos, para que tú puedas asistir a una iglesia cristocéntrica donde se predica la sana doctrina. Por el momento sería todo, hermano. Que el Señor les bendiga ricamente y que sea muy próspera su familia. Amén. Y su matrimonio. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tú